Hola, ¿cómo estás? Saludos, José Luis Moreno y quédate bienvenido a un episodio del podcast de Constelación SEO, el podcast sobre SEO y posicionamiento web de Adestra Marketing. Si es la primera vez que nos visitas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios relacionados a este tema. En el presente episodio vamos a hablar sobre las similitudes que existen entre lo que es el trabajo de SEO y las metas de año nuevo. Muchas personas cuando, por ejemplo, llega el año nuevo, se hacen una serie de metas y objetivos para el próximo año. Y es bastante curioso porque mucha de esta actividad va a ser muy similar a muchas empresas y negocios que tienen ciertas metas o expectativas referente a lo que es la parte de SEO, posicionamiento de motores de búsqueda. Vamos a hablar específicamente de cuáles son esas similitudes. Bueno, en primer lugar están lo que corresponde a las expectativas. Generalmente corresponde a expectativas de año nuevo, generalmente va a ser un poco superior a la media, digamos. Las expectativas siempre van a ser altas. Ojo, indiferentemente de cuál sea nuestra situación. Entonces, siempre esas expectativas. Por supuesto que hay expectativas que son realistas, son, digamos, ambiciosas, o sea, hay diferentes niveles, pero generalmente tanto en lo que es la parte de año nuevo como en lo que es la parte de SEO, generalmente las expectativas son, digamos, poco realistas y a veces no están muy acordes a lo que la persona está dispuesta a hacer a cambio, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta de que hay expectativas, digamos, que son más realistas, hay otras que son menos realistas. Y es algo bastante común que, por ejemplo, cuando una persona llega a lo que es la parte de año nuevo, generalmente va a tender a tener expectativas bastante altas por una serie de metas o cosas que quiere hacer. Y en la parte de SEO pasa algo muy similar, ¿no? La persona quiere, digamos, tener esas expectativas, pero a diferencia de lo que corresponde a metas de año nuevo en general, las expectativas en SEO siempre tienen que ser las más altas. O sea, por ejemplo, la mayoría de gente dice, oye, quiero estar en los primeros lugares. Ok, pero tú quieres estar en los primeros lugares y no tomas en cuenta cuántas páginas de resultados. O sea, en la primera página hay 10 resultados. Y páginas de ese tipo hay varias. O sea, si tú multiplicas 10 por 10, ahí tienes 10 páginas con 10 resultados cada uno, ya estamos hablando de 100. Pero en Google hay N cantidad, digamos, de páginas de resultados. Entonces tienes que tomar en cuenta de que, por ejemplo, decir que aquí está en la posición 1, 2 o 3 en Google, sobre todo en una palabra clave competitiva, no está mal, pero si quieres llevarlo, digamos, a la parte del mundo real, podrías más o menos equipararlo como decir, oye, yo quiero estudiar esta carrera o esta maestría y quedar en el primer lugar de mi salón, ¿no? O en el segundo lugar. De que es posible, por supuesto, ¿no? Pero en primer lugar hay que tomar en cuenta de que eso requiere una cantidad de esfuerzo que lo más probable es que sea mayor a lo que realmente esperas. Esas expectativas altas también se dan porque, por ejemplo, quizás a veces la persona no es muy consciente de lo que hay que hacer en SEO, ¿no? Piensa que a veces el SEO es un trabajo puntual y ya, una configuración, algo que hay que hacer en la página y eso automáticamente se va a posicionar sola y a veces no es así. Son muchos factores que entran a jugar en el SEO, son muchos componentes y por supuesto que todo es posible, pero a veces la persona no es consciente de todo lo que hay que hacer. El SEO, como hemos hablado anteriormente, tiene varios pilares. Por ejemplo, está la parte de creación de enlaces, está la parte de generación de contenidos, está la parte de optimización on-page, está la parte de cumplimiento de normas, está la parte de navegación, estructura y navegación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a veces la persona cree simplemente que es, bueno, ya solamente configuro la página en la parte on-page, actualizo unas cosas y ya, ¿no? Y no es así, son muchas cosas las que necesitan y a veces, digamos, las expectativas no van acorde, se dan porque simplemente desconocimiento de todas las acciones que hay que hacer. Ahora, vamos con otra similitud, es que la tasa de abandono es bastante elevada. O sea, así como hay personas que se plantean metas para año nuevo y muchas de ellas al cabo del primer mes ya abandonan eso. Un claro ejemplo de esto es, por ejemplo, lo que es el caso de los gimnasios, donde generalmente las suscripciones en lo que corresponde al mes de diciembre o en el mes de enero tienden a aumentar más en relación a todo el año porque la gente siempre tiene esas expectativas. Sin embargo, la gente que se mantiene a lo largo del año baja de forma considerable porque muchos terminan desertando o dejando esa meta al cabo del primer mes. Entonces, algo similar parece ocurre en lo que es la parte SEO. Muchas empresas y negocios que desean, digamos, posicionarse, cuando comienzan a tratar de hacerse, como comienzan a ver los resultados, comienzan a ver su posicionamiento y comienzan a ver todo lo que hay que hacer, muchos tienden a abandonar. Son pocos los que logran quedarse y dar esa proyección y, digamos, tomarse el tiempo para poder ver primeros resultados. Por ejemplo, lo que hablamos de SEO, posicionamiento web, para comenzar a ver resultados serios estamos hablando por lo menos de 5 a 6 meses en adelante. O sea, si tú te pones a pensar, ese periodo de 5 a 6 meses en adelante es más que ir al gimnasio, porque el gimnasio quizás tú puedes ir y quizás puedes comenzar a ver algunos resultados al primer, segundo mes, quizás, ¿no? Un ligero, ¿no? Tercer mes. Pero en el caso del SEO es posible que los primeros 2 3 meses no veas ningún resultado, porque son acciones que van más en el mediano y largo plazo. Entonces mucha gente es, digamos, un poco, y ahí viene el siguiente punto, cortoplacista. O sea, piensa en el corto plazo y quiere, digamos, resultados en semanas o días, cuando en realidad el SEO es un trabajo de meses y años.
Y ahí viene otro problema, que cuando se piensa en el corto plazo, generalmente se piensa que, ejemplo, estamos en el año nuevo, bueno, ese año voy a lograr eso, y a veces el SEO, como digo, puede ser un trabajo que tome varios años incluso. O sea, tú puedes hacerlo por 6 meses o 11 meses o un año, pero si entre más tiempo lo hagas va a ser mejor, y generalmente los mejores trabajos de SEO duran varios años. Entonces, claro, si tú haces una meta para este año y dices, bueno, este año no tengo nada de posicionamiento, pero en el mes 5 o 6 voy a hacerlo, o a diciembre voy a hacerlo, tú mismo ya te estás poniendo un límite, porque resulta que el SEO toma tiempo hacerlo. Entonces, lo importante en este aspecto es pensar que el SEO es un trabajo de mediano y largo plazo. Por ejemplo, si bien en lo que hemos puesto el ejemplo del gimnasio, que tú puedes ver estos resultados a los 2, 3, 4, 5, 6 meses, o sea, en el aspecto digamos, de la proyección en largo plazo es más o menos parecido a lo que son estudios superiores, ¿no? Parecido, ¿no? O sea, si tú quieres hacer una carrera universitaria en un año, no lo vas a poder hacer, porque digamos que los programas mínimos, depende del país en el que estés, pueden ser 5 años o 4 años quizás, ¿no? En algunos son un poco menos, pero es muy raro que tengas un título universitario con un año. ¿Por qué? Porque simplemente los programas están diseñados de otra manera, ¿no? De durar más, ¿no? Entonces, claro, de la misma manera, quizás pueda ser que tengas problemas de que tengas un posicionamiento con altas expectativas y solamente hacer un trabajo de 6 meses o de 8 meses. No es que vas a llegar al primer lugar, sino que gradualmente tú tienes una cantidad de tráfico orgánico de buscadores inicial, y esa cantidad va a ir aumentando poco a poco, pero ten en cuenta que hay otros competidores que tienen más tráfico orgánico que tú, son más relevantes, y para que tú lo superes vas a tener que hacer más esfuerzo. Precisamente ahí es donde viene la dificultad, o digamos el trabajo que hay que hacer en SEO, porque es un tema de competencia, no es un tema de terminar. O sea, vuelvo al tema de los estudios. ¿Tú puedes una maestría? Sí. ¿Puedes una carrera universitaria? Sí. ¿Tú te gradúas en el puesto último y la terminas? Sí, cumpliste la meta. En el SEO no es así. En el SEO tú haces el trabajo, pero tú tienes que competir contra otros resultados de búsqueda. Entonces, si tú quieres estar en el uno, 2 o 3, es como que tú en un programa de estudios serás el uno, 2 o 3 de ese grupo. No es tan fácil, digamos, es más difícil. ¿Es imposible hacerlo? No, pero tienes que estar dispuesto a trabajar y a dar tu parte para poder tener esa posición. Entonces, acá lo importante de saber es de que la posición cuesta y toma tiempo. Entonces, si tú eres una persona que piensas en el corto plazo, simplemente vas a tener problemas porque, digamos, no vas a poder, digamos, lograr lo que tú quieres en ese corto plazo, porque el SEO no trabaja de esa manera. Ahora, otro punto también que estamos hablando acá es respecto a los atajos. Es común que muchas personas que hagan planificación de año nuevo busquen algún tipo de atajo. Entonces, por ejemplo, si la persona, pues no sé, pues quiere bajar de peso, bueno, pues tendrá que mejorar su alimentación, tendrá que hacer ejercicio, tendrá que descansar, tendrá que ordenarse, etcétera. Y eso es molesto para muchos, pero hay que hacerlo. Y hay que ser constante en el tiempo, los resultados van a ser más lentos. Entonces, muchas personas, ¿qué pasa? Como ven que tienen que seguir una rutina de ejercicio, de alimentación, tienen que tener un estilo de vida más sano, entonces dicen, no, yo no quiero ir por acá, yo quiero tomar una pastilla y que esto me lo haga de inmediato, yo quiero seguir comiendo bien y quiero bajar rápido, o por último, pues bueno, pues me hago una cirugía estética y ya. O sea, van a haber personas que comienzan a recorrer el camino y de repente se dan cuenta que hay que trabajar bastante, que es duro, digamos, o que hay que hacer un trabajo por medio, y lo que hacen es que tratan de buscar algo más fácil o un tipo de atajo. Algo muy similar ocurre con lo que es la parte de SEO y posicionamiento web. Cuando la empresa o negocio comienza a trabajar su posicionamiento y ve que realmente hay que hacer varias acciones, que no es tan fácil, o sea, que no es algo que lo va a hacer en un día o una semana, sino que es una serie de acciones de forma continua a lo largo del tiempo, tratan de buscar atajos. Y aquí es donde vienen los problemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, necesitas un redactor y dices, no, pero ¿para qué voy a contratar un redactor? Contrata un programa de inteligencia artificial. Tienes que traducir ciertos textos, pero ¿por qué voy a contratar un traductor? Mejor lo traduzco con el Google Translate. Entonces, comienzas a bajar la calidad de ese resultado y ese resultado no vas a ser competitivo. Si lo llevamos al ámbito de estudios, es como que tú, digamos, quieres terminar en los primeros puestos de tu maestría, de tu carrera universitaria, perfecto. Ah, pero no quiero estudiar, yo quiero buscar algún tipo de atajo para ir a clases lo menos posible y estudiar lo menos posible. Lo más probable es que tengas problemas, o sea, vas a comenzar a buscar atajos. Bueno, voy a ver si me consigo la prueba, voy a ver si puedo, pues, hablar con alguien para que me pueda recomendar y subir a un puesto que quizás no me corresponde, o subirme la nota. Entonces, comienza a buscar atajos. No quieres estudiar, no quieres ir a clases, no quieres esforzarte al máximo. Entonces, esos atajos van a ser simplemente que vayan contra tu meta, porque si lo único que hace esos atajos es que te van a perjudicar. Por ejemplo, si tú estás estudiando y de repente quieres hacer trampa en el examen, quieres sacarle la vuelta, quieres ver cómo te consigues el examen, el problema es que si te descubren te pueden expulsar de ese centro de estudio. Entonces, acá lo importante es que sepas de que los atajos es algo muy similar a lo que es la parte metas de año nuevo y lo que es SEO, y generalmente esos atajos siempre van a terminar perjudicando. Simplemente por evitar hacer el trabajo duro, buscas un atajo, el atajo es atractivo y de repente ese atajo
te terminas retrocediendo incluso más atrás del punto inicial en el que estabas. En la parte de SEO hay que tener mucho cuidado con este aspecto porque en lo que corresponde a SEO, cuando un sitio web es penalizado por malas prácticas, esa penalización dura para siempre. Vas a tener que prácticamente cambiar de dominio para volver a ser visto de forma positiva por Google. Entonces, tienes que tener mucho cuidado porque lamentablemente muchas técnicas antiguas de SEO ya están desfasadas y si tú lo utilizas, en vez de beneficiar tu sitio web, te puedes perjudicar. Es por eso, por ejemplo, que muchos sitios web que no hacen SEO se ven beneficiados, pero no necesariamente porque sean los mejores, sino que simplemente hay gente que comienza a inventar, a ir contra las normas, los penalizan, salen y van dejando posiciones libres que las personas que están más abajo van subiendo. Entonces, es importante tomar en cuenta de que hay que tener mucho cuidado con los atajos, sobre todo en la parte de SEO, porque realmente las sanciones son permanentes y te pueden perjudicar bastante. Otra característica similar en lo que son metas de año nuevo y SEO es que se crean muchos mercados paralelos. Por ejemplo, en lo que es la parte de año nuevo está lo que es la planificación de metas, que eso me parece bien en realidad. Son talleres para planificar metas, para planificar tu mejor año, para tu productividad. Eso me parece que puede ser algo más constructivo, ¿no? También hay varios mercados paralelos, digamos en las fiestas de Año Nuevo. Después está lo que son algunos rituales que haces, digamos que puede ser que te vendan en ciertos productos, mira, que te haces este baño de florecimiento o te haces este ritual. Claro, y muchos quizás puede ser que no estén científicamente comprobados o que no haya digamos, no necesariamente sea proporcional lo que vas a hacer para hacer eso. O sea, por ejemplo, tú dices, bueno, yo quiero este año irme de viaje y para eso voy a utilizar, pues, no sé, pues voy a hacer un ritual que me cuesta tanto y con eso me voy a ir de viaje. No, o sea, lo más probable es que si quieres irte de viaje, tendrás pues que ahorrar, ponerte un objetivo, administrar tus tiempos, ver cómo, o sea, hay otras formas más constructivas de poder lograr ese viaje que hacer un ritual de un tipo. Ojo, no estoy en contra de los rituales, cada persona puede hacer sus rituales, puede tener sus creencias, pero aquí lo importante, o sea, ese no es el punto, ¿no? El punto acá es que sepas que hay un montón de mercados, de mercados paralelos y negocios que se crean alrededor de eso y que muchas veces no están muy relacionados con la meta en sí, sino que son como un producto complementario, el cual igual va a rentabilizar para ellos, ya sea que llegues a tu meta o no. Pero aquí lo importante que sepas es que ese mercado paralelo tiene sus propios objetivos y no necesariamente esos objetivos van a estar alineados con los tuyos. Entonces aquí lo importante que sepas que así como hay mercados paralelos en lo que es la parte de Año Nuevo, desde las agendas, rituales religiosos, rituales esotéricos, etcétera, en la parte SEO también hay todo un mercado paralelo, ¿no? Y ese mercado paralelo a veces puede desenfocar bastante, digamos, a lo que es la empresa o negocio. Por ejemplo, hay un montón de herramientas no oficiales. Por ejemplo, a ver, mucha gente está interesada en posicionarse en lo que es la parte de Google. Google tiene sus propias herramientas, que es Google Analytics, Google Search Console, o consola de búsqueda de Google, y también en unos casos el Google Speed Test o test de velocidad para páginas. Pero hay un montón de herramientas en el mercado que lo que hacen es de que hacen análisis SEO, pero lo hacen con datos especulativos o datos, digamos, no verificados, ¿no? Entonces simplemente dicen, bueno, con esta herramienta tú puedes saber cuántas búsquedas hay que tu competidor y simplemente esos datos son de dudosa reputación y lo que hacen es que más se enfocan en lo que es la comparación entre competidores con datos especulativos para que te distraigas un poco de los verdaderos datos que son los datos exactos. En realidad la única forma que una empresa pueda saber el tráfico de otra empresa competidora que no le pertenece tendría que entrar a su cuenta de Google Analytics y ver por dentro qué hay. Lo más probable es que tú no puedas hacer eso. Cada dueño de Analytics tiene su propia cuenta y sus datos no se venden o no se comparten a otras personas. Entonces, debes entender que hay mucho mercado especulativo alrededor del SEO, precisamente por esos atajos que las personas quieren, porque a las personas les cuesta entender que hay que hacer una serie de trabajos, que hay que analizar los datos fiables, y se van con otras herramientas que quizás pueden tener una buena presentación, pero muchos de esos datos no son fiables o simplemente son especulativos o, como dicen muchos, son simplemente puro humo que te van a distraer. Por ejemplo, si yo tengo mi sitio web, yo sé perfectamente cuántas visitas tiene mi sitio web porque yo puedo verlo en Analytics y puedo ver el tráfico total y de ese tráfico total puedo saber cuánto tráfico corresponde a búsquedas orgánicas. Nadie más puede saberlo. Ahora, la herramienta externa lo que va a hacer es que va a tratar de adivinar ese tráfico en base a otros indicadores. Y te lo puedo decir de fuente directa, precisamente trabajando con diferentes empresas y negocios en el rubro que tienen estas herramientas. Yo de repente veo la herramienta y le digo, oye, esta herramienta te está totalmente distorsionando la realidad, porque tu tráfico orgánico es ejemplo, ¿no? O sea, te voy a dar casos sencillos, ¿no? Como por ejemplo un tráfico orgánico que, ejemplo, era pues, no sé, pues de 2.000 visitas al mes y la herramienta externa le dice que tiene como que 8.000 o 10.000. No hay rango de comparación. Incluso hay unas que dicen, bueno, tú tienes 20.000 y de repente la empresa tiene, no sé, pues tiene 500 visitas al mes.
de tráfico orgánico. O sea, no hay relación entre esas herramientas externas porque simplemente son muy especulativas y trabajan con datos que no están verificados y que no son oficiales, porque precisamente Google te da esos datos oficiales de sus propias herramientas. Bueno, y por último y no más importante, es en que estas metas o estos objetivos tienen que ser lo más específicos posibles. Entonces, por ejemplo, si tú en una meta año nuevo quieres bajar de peso y dices, bueno, ya, para este año quiero bajar 10 kilos y ya. Eso no basta. Eso es lo mismo que decir, bueno, quiero estar en la posición 3 de Google. O sea, no es suficiente. Tendrías que ser más específico. O sea, por ejemplo, en este caso, si tú quieres bajar 20 kilos en determinada cantidad de tiempo, bueno, tendrás que decir, bueno, voy a comer más sano. Y si voy a comer más sano, eso quiere decir que esta va a ser mi dieta o este es mi nuevo programa nutricional. Voy a comer más frutas, más verduras, menos comidas procesadas, etcétera. Voy a hacer ejercicio, ¿cuánto? 3 veces por semana, por 1 hora. Este ejercicio de pesa, este ejercicio de cardio. O sea, hay que ser más específico para que tú más o menos puedas optar esos resultados. Si usted quedas en la parte general de que, bueno, voy a bajar 20 kilos o 10 kilos y te quedas ahí, no vas a avanzar en nada. Tienes que ser más específico cómo es que se va a lograr ese resultado. Tienes que hacer una serie de acciones a lo largo de varios meses. Entonces es igual en la parte SEO. En la parte dice, bueno, yo quiero estar en la primera página de resultados y ya. Pero es importante la parte de cómo se va a hacer eso porque ahí es donde vienen los problemas. Dije, bueno, estoy en el primer resultado, pero en la primera página, por ejemplo, tendrás que crear un ritmo de publicación y ese ritmo de publicación tendrá que ser constante a lo largo del tiempo. Tendrás que optimizar tu sitio web, tendrás que darle una estructura, tendrás que crear enlaces internos y externos, tendrás que tener actividad en redes. O sea, hay muchas cosas que vas a tener que hacer. Entonces, entre más específico seas, mejor. Entonces, para eso siempre es bueno que tengas por lo menos un buen plan SEO, digamos, para que, digamos, puedas ejecutarlo. Puedes contratar a una persona para que se encargue del SEO de tu empresa o tu sitio web, o puedes contratar a tener un plan para que tu propio equipo lo ejecute, ¿no? Pero aquí lo importante que sepas es que entre más específico sea ese plan, mejores resultados va a dar. Mientras que si esa meta es muy general, lo más probable es que quede ahí, ¿no? No vayas a concretar nada porque simplemente te estás yendo al resultado y no tomas en cuenta toda la serie de acciones que hay que hacer. Entonces, por ejemplo, se supone que tú estás en un punto inicial y ese punto inicial, digamos que en este caso podría ser tu peso o podría ser la cantidad de tráfico orgánico que tengas, y ese punto inicial tú tienes que ir mejorando, o sea, con ese indicador. En este caso, el peso tendrías que, si tú quieres bajar 20 kilos, bueno, primero quizás bajarás pues un cuarto de kilo, medio kilo, al otro mes tanto. O sea, vas a ir avanzando de forma gradual, no vas a ir avanzando de forma drástica. Lo mismo pasa con los posiciones de buscadores. No es que tú de repente, no sé, pues tú tienes actualmente 500 visitas de tráfico orgánico de buscadores en tu sitio web. No es que al mes siguiente te vas a disparar a 20.000 o 30.000. O sea, eso va a ir aumentando ese tráfico orgánico de buscadores de forma gradual. No es que tus posiciones van a subir de golpe, van a ir subiendo de forma muy gradual. Entonces es importante de que seas específico y que también sepas de que debes tener los indicadores claramente identificados para que puedas medir tu progreso y que ese progreso generalmente va a ser de forma gradual. No va a ser de forma inmediata y tampoco va a ser de forma exponencial. Bueno, de esta manera hemos hablado sobre algunas similitudes que existen entre lo que son las metas de Año Nuevo y lo que es la parte de SEO y posicionamiento en motores de búsqueda. Espero que te haya gustado este episodio. Si te gustó, no te olvides hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio y por supuesto suscribirte al podcast. Así me agradecería que a este podcast le puedas dar una calificación de 5 estrellas para poder llegar a más personas y que más personas puedan escuchar el podcast. Asimismo, si tienes alguna duda sobre lo que es SEO y posicionamiento en motores de búsqueda, puedes visitar mi sitio web que es josemorenojimenez.com y ahí podrás ver diferentes recursos y herramientas que te podrán ayudar a mejorar en este aspecto. Bueno, eso es todo conmigo, muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.